Muy bien, vamos a orar. Vamos a empezar con una oración. Padre de amor, gracias te damos porque a pesar de todo, de la distancia, de las adversidades, Señor, estamos unidos. Pedimos tu Espíritu Santo que nos ilumine y guíe este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Para el tema de esta semana se titulaba El descanso supremo. El descanso supremo, y quiero que pensemos en qué es la palabra más importante. ¿Cuál sería la palabra más importante del título? Si pudiéramos ponernos a pensar, ¿cuál sería la palabra más que salta a la vista? O lo voy a poner, voy a mover el título para que se vea mejor. Y esta vez sí va a funcionar. Voy a usar todo el tablero. Ok, el descanso. Y ahora sí, supremo. Esa es la palabra. Supremo. Supremo. Entonces, porque indica más allá que el descanso regular, el descanso físico. ok, ¿qué palabra es esta en español? Algo máximo, algo O, superior. O en el título, esto es un artículo. Claro. Este es un artículo determinativo. Sí. Descanso es el verbo. Descanso no es un verbo, porque un verbo es denota acción. Okay. Entonces. Tenemos verbos, artículos, tenemos ya determinamos el artículo. Tenemos adjetivos, tenemos sustantivos o nombre, tenemos pronombres. El descanso viene a ser un sustantivo o nombre que es modificado por esta palabra que viene a ser un adjetivo, porque está modificando o está explicando al sustantivo o nombre. Entonces, sin embargo, vemos que en el título para Ale, esto es lo más importante. Supremo. ¿Y por qué no descanso? Bueno, el descanso también, pero supremo le da como un sentido más profundo al tipo de descanso que se refiere ahí. Entonces, el tipo de descanso. Y entonces, el primer párrafo de la lección, ¿qué dice? Vamos a leer el primer párrafo. ¿Alguna vez, es una pregunta? Es una interrogante, es una interrogante. ¿Alguna vez sentiste que estabas en medio de una gran batalla, una especie de lucha entre el bien y el mal? Y nos sentimos así porque, bueno, es verdad, estamos en una gran batalla entre el bien y el mal, entre Cristo, el bueno, y Satanás, el malo. Ok, entonces reconocemos el primer párrafo del día sábado.
habla que hay un conflicto cósmico. Y eso lo reconocemos todos. Pero no es solamente una guerra entre Cristo y Satanás. Cristo y Satanás se están a la cabeza de estas dos fuerzas. ¿Cuál es el asunto en el meollo? ¿Cuál es el meollo del asunto de esta guerra? ¿En qué consiste? El cuestionamiento del carácter de Dios, que en el principio lo puso en duda Satanás. Ok, hay un cuestionamiento, hay una acusación. Cristo y Satanás, están ellos encabezando dos gobiernos que se oponen, dos sistemas que se oponen, dos tipos de gobernación y de liderazgo que se oponen, y el escoger la participación de estos lados nos impacta a nosotros. Llegamos a ser como Cristo o como el enemigo, dependiendo del lado con el que nos identificamos, los métodos que practicamos o en quién confiamos últimamente. ¿Y qué es lo que esto revela acerca de cuál tipo de gobierno es realmente supremo? Entonces, ¿por qué llegamos a ser como Cristo o el enemigo? ¿Es un proceso legal, literal? Perdón, ¿es un proceso legal o es un proceso literal y transformativo? Porque al contemplar somos transformados. Esta es la ley de la adoración, porque vamos a llegar a ser como al Dios que admiramos y emulamos y adoramos. Y cuando confiamos en Jesús y le abrimos nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo entra y nos trae nuevos motivos, nuevos deseos, nuevos conocimientos, nuevas perspectivas, nuevas fuerzas. Y actuamos en estas nuevas perspectivas, motivos, deseos, con nueva fortaleza y somos transformados. Pero si escogemos el temor y el egoísmo, entonces estos atributos solidifican en nuestros caracteres y llegamos a ser como el enemigo, eventualmente destruyendo todas las facultades que son sensibles a la verdad y al amor. Entonces, lo que esto significa es que los perdidos van más allá acerca de la sanidad y de la transformación. No hay cantidad de verdad o de amor que tiene ningún impacto redentivo en ellos. Y esta es la realidad, y aunque la supremacía de Dios en la guerra se revela, entonces Satanás no puede ganar, porque el enemigo no puede crear y el enemigo no puede sustentar la vida. El enemigo no puede restaurar, no puede sanar. Lo único que el enemigo hace es destruir, matar. Entonces, entendemos que aquí no hay ningún asunto legal. Esto es verídico. Vamos a leer el segundo párrafo, por favor. El segundo párrafo. A ver, en voz alta. El segundo párrafo es aquí donde dice por ende. Por ende, la vida en realidad sucede en dos niveles. El gran conflicto entre Cristo y Satanás está teniendo lugar a escala mundial. Por cierto, incluso en un nivel cósmico,
porque en el cielo es donde comenzó Apocalipsis 12:7. No obstante, en la confusión de los acontecimientos podemos perder fácilmente el cuadro general del plan de escape que Dios ideó para este mundo. Las guerras, la agitación política y los desastres naturales pueden causarnos terror e indefensión. Por la conducción profética de Dios pero la conducción profética de Dios puede ayudarnos a tener presente el panorama general de hacia dónde vamos y cómo llegamos a él. Muy bien. Ok. Entonces, nosotros estamos de acuerdo que la guerra es más que una guerra humana y que hay un conflicto cósmico, que hay ángeles, hay ejército de ángeles involucrados, que el Espíritu de Dios está trabajando y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades del mal. Entonces, ¿significa esto que la guerra todavía está ocurriendo en el cielo donde mora Dios, donde está Gabriel y los ángeles leales viviendo? ¿O significa esto que los seres celestiales están involucrados en una guerra, pero que el único lugar donde se lleva a cabo esta guerra está ocurriendo ahora en la tierra? Y antes de la cruz teníamos la evidencia de que la guerra se estaba liberando en el cielo. Lo tenemos en el libro de Job. Entonces, y vemos que el enemigo va al cielo y lanza una campaña en contra de Dios, tergiversando los hechos, tratando de socavar la confianza en Dios y reclutando a más ángeles de su lado. Pero está ocurriendo eso hoy y vamos a leer ahora los párrafos que les envié. Entonces vamos a Patriarcas y Profetas. El primer párrafo. Desde el principio el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era el justo, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuera cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambios o perfectos e inmutables. Patriarcas y Profetas, página 49, párrafo 2. Entonces, ¿cuál es la ley que está en juicio? ¿Cuál es la ley que está en juicio, que está siendo cuestionada? La autoridad de Dios. ¿Qué tipo de ley? La ley que rege todo el universo. Ok, ¿cuál es? Ley moral, ley de amor. El carácter de Dios. Creo que igual que ellos, la ley de amor. La ley de amor. Ok, ojo, ojo, ojo. Piensen bien y digan lo contrario. Él quería que fuera cambiado. La ley de amor, ok, y vamos a decir, voy a escribir aquí la ley de diseño. Ah, está. La ley de diseño, ¿qué significa esto? La ley de diseño, La creación de Dios. ¿qué es ley de diseño? Creación. Diseño. Yo no conozco ese. Claro que sí. ya Esa expresión no conocemos. La imagen de Dios. Diseño. Diseño es Diseño. Design. Hizo. Desenhar. Hizo. Inteligente. Mas o que ele quer dizer com lei Na de imagem. desenho? Em português Sim. não se fala essa, Sim. o término. Lei de Explique, né? desenho, não sei.
Sí. Ok. La ley de diseño es cuando usted compra una licuadora, las damas, o cualquier electrodoméstico. Nosotros cuando compramos algo para el carro, entonces, Manual. un manual, Manual. el manual, Ok. o manual. Entonces, hay un manual que Dios, con el que Dios sostiene el universo. Este manual es el que permite que haya armonía en todo el universo. Esta ley es la que permite que estemos aquí y no flotando en el aire, que los planetas no colisionen, que nosotros respiremos. Por eso nosotros creemos en los 8 remedios de sol, agua, ejercicio, confianza en Dios, descanso. Todo esto es el manual de funcionamiento. Estas son las leyes de diseño. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estas leyes de diseño funcionan porque el carácter de amor de Dios se manifestó diciendo, ustedes si permanecen en mí, van a tener calidad de vida. Ahora, el enemigo, la acusación, lo que ha dicho es que Dios es un caprichoso y que si no hacemos esto, entonces Él nos elimina. Pero evidentemente nosotros no tenemos que respirar, es nuestra decisión. Pero si queremos vivir, debemos respirar. Entonces es esto lo que está en cuestionamiento. Y los 10 mandamientos son un breve resumen de eso. Entonces, el ataque de Satanás desde el principio es contra esto. Él quiere que Dios sea visto como un dictador. Entonces, el siguiente párrafo, por favor. El siguiente párrafo dice: el clamor El clamor consumado tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto como para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Decía a toda la gente, 706, párrafo 2. Entonces, ¿en qué consiste la victoria de Cristo? ¿Cómo los seres humanos caídos compartimos la victoria de Cristo en la cruz? ¿De qué manera? ¿Es un asunto legal? Cuando lo aceptamos y vivimos de acuerdo con sus... ¿Qué ocurre cuando vivimos de acuerdo con sus? ¿Qué está ocurriendo? Testificamos al universo que Dios es justo. ¿Por qué? Que ¿Por sus qué? leyes son buenas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué testificamos? ¿Qué ocurrió? Epa, aquí está. La palabra clave, transformación. Transformación. Debemos entender permanentemente que esto no equivale a un pago legal. Y aquí es donde fallamos. Porque decimos, porque yo guardo el sábado, Dios me tiene que bendecir. O lo contrario, quedé desempleado. Y los amigos dicen, pagaste el diezmo. O sea, fíjense la narrativa que abrazamos. Fíjense cómo nosotros mismos cedemos a las mentiras del enemigo. Transformación. Muy bien. Entonces, vamos a continuar el siguiente párrafo. Perdón. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás. Perdón, Lorena, ¿ibas a decir algo? Lorena, ¿iba a decir algo? Lore.
Se me quitó. Sí, el que está en el WhatsApp, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok. Sí, sí, el tercer párrafo. A ver. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. Ok, de nuevo. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Deseado de toda la gente, 706, párrafo 3. Ok, Se quedó una pequena duda quizás en Los Ángeles, que presenciaban. entonces Con pensemos, la cruz, no más. pensemos en esto. Desde que la creación, o sea, desde en el cielo, los ángeles están viendo el carácter de Dios y están disfrutando de su compañía. Y ocurre la acusación de Satanás. Y pasa el tiempo y hay un tercio de ángeles que se va del lado del enemigo. Y pasa el tiempo, el hombre es creado, el planeta Tierra, todo esto, y hay la duda. Hay la duda, pasa el tiempo, viene el Mesías. Me imagino que pensarían, pero Satanás y sus ángeles caídos no tienen más perdón, pero ¿por qué Adán y Eva tienen perdón? Hay todo tipo de interrogantes. ¿Y cómo procedemos? Porque Cristo era la verdad, era el verbo hecho carne, era Dios humanizado, Dios hecho hombre, no humanizado. Entonces, Cristo revela en su vida humana algo. ¿Cómo responde Cristo a la injusticia? ¿Cómo muestra Cristo el poder? ¿A quién le exigía a Dios la adoración? ¿A quién obligaba a Cristo? ¿A quién sometía a Cristo? ¿Cristo a quién sometía? ¿A quién castigaba a Cristo? ¿A quién acusaba a Cristo? Entonces vemos que Jesús está viviendo un carácter completamente diferente de cualquier otro ser humano. Entonces vemos que hoy mismo vivimos la ley de Dios de una forma diferente. Tenemos la opción, porque la acusación está, pero ¿qué ocurre con la cruz? ¿Qué ocurre con la cruz? ¿Qué ocurre en este momento? Revela el carácter de ambas partes. Como decimos en español, mostramos el cuero. La salvación, yo veo la cruz a la salvación. A través de la cruz somos salvos. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Aquí, porque Cristo pagó el precio que ok, nosotros cuidado. No hay pago legal. Hay una transformación. Correcto, hay una transformación. Y es eso lo que nos permite a nosotros decir y preguntar, ¿por qué Cristo pudo y por qué no puedo yo? O, al contrario, yo puedo hacer lo mismo que hizo Cristo y evidenciar el carácter de Dios en mi vida, que es el que me transforma. Son dos formas diferentes de pensar, dos perspectivas, pero la evidencia está en esto, en la transformación. En este momento, la maldad del enemigo se mostró. La forma en que la crucifixión fue llevada a cabo, ahí no hubo duda ante el universo.
No hubo duda. Incluso la hermana Maite habla que al final, cuando baje Jerusalén y que Dios va a poner su juicio, Ujú, incluso los caídos y ujú, Satanás van a reconocer que merecen la muerte. ujú. Por un momento. Claro, Vão claro, reconocer todo. porque hay evidencia, porque ellos pero ellos como han decidido, han tomado la decisión por sí Por mismos, su en voluntad. libertad, Sí. porque Cristo no los obligó, entonces ellos reconocen. Entonces, siguiente párrafo, por favor. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor, y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo hagan prevalecer. Ok. Toda la gente, 706 para poesía. Entonces vemos los dos métodos utilizados. El de Dios, que es amor, Misericordia, bondad, verdad y libertad. Esto lo vamos a ver todos los días. Los métodos del enemigo son egoísmo, miedo, mentiras coerción. y la coerción. Coerción es la presión, la obligación. Esto lo tenemos que entender siempre, porque todos los días vamos a ser arrinconados a estas dos formas de pensar. Lo vemos en nuestra sociedad, lo vemos en nuestras familias, en nuestros trabajos, lo vemos en todas partes. Hay personas que con mucho cuidado le permiten a usted pensar, le permiten a usted ser. No tienen que tener la misma perspectiva, pero le dejan a usted su espacio y le dicen, usted es libre de existir. Sin embargo, hay otros que dicen, cuidado, cuidado. Entonces, cuando ustedes vean esto, ya ustedes saben por dónde va la cosa. Ya ustedes saben por dónde va la cosa. Ok. Vamos a seguir a el siguiente párrafo, por favor. Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad, y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían un fundamento de su sistema de gobierno. Ok, la primera oración. Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Ok, eterna base de seguridad. Ok, Dios quería que esto estuviera escrito en nuestros corazones. Al estar escrito en nuestros corazones, lo que eso significa es que nuestra forma de pensar queda establecida, queda convencida en amor, en verdad y en libertad, de que somos genuinamente amigos de Dios, que estaríamos dispuestos hasta morir antes de traicionarlo y de vivir fuera de armonía con sus leyes de diseño. Entonces, continúa, Ale.
Y en los concilios de los cielos fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Él había aseverado que eran superiores a los principios de Dios. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás, a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Deseo a toda la gente, 707 para uno. En otras palabras, hasta la cruz, el enemigo podía establecer su perspectiva. Y al hacerlo, o sea, y lo estamos viendo ahora en nuestra sociedad, que estamos diciendo, ¿por qué la gente buena, por qué le pasan cosas malas a las buenas personas? Y No se lo merece. no se merece esa situación, pobrecito, pobrecita, era tan buena persona, era temerosa de Dios, amaba al Señor, se llevaba bien con todos nosotros. ¿Por qué le ocurrió esto? Sin embargo, es a través de la verdad, y yo sé que a ustedes les ha pasado, han tenido amistades, familiares, que ustedes eran entrañables, pero un día ocurrió algo y hubo un conflicto y ya la relación terminó y uno queda desconchinflado, uno queda mal, uno queda No con el sea, piso movido y todo eso, uno queda, y uno queda, pero era mi amigo, era mi amiga, y ¿cómo pudo? Non acredito. ¿Por qué? Y la forma más fácil, ¿cómo sobrevive uno a esto? Não é fácil. bueno, Às vezes solo com Deus, né? Sí, pero ¿cómo lo sobrevive uno? bueno, en primer lugar, con amor, verdad y libertad, tratar a la otra persona. Ok. No imponiéndole mi forma de pensar. O sea, con el carácter de Dios, en otras palabras, los métodos de Dios. Ajá. Entonces, si nosotros nos concentramos en cómo actuaría Dios, decimos, bueno, está en su derecho de expresar, de pensar diferente, no tengo por qué imponer, debo de respetar, y debo de aceptar que no todo puede ser de la manera que me gustaría o que yo considero que debería de ser. Entonces, perdono a esa persona y le dejo la oportunidad de ser, y no quiere decir que voy a ceder si hay un tipo de relación destructiva o abusiva, sino que simplemente pongo mi límite, respeto y oro por esa persona porque Dios la ama y Dios desea su bienestar y su salvación, y oro para que no crezca en mi corazón sentimientos que puedan ser nocivos para mí, en mi vida espiritual y en mi salud, porque la salud, todos somos seres integrales. Y entonces... Ok, entonces... Y bueno, a veces tenemos que dejar de comunicarnos con esa persona. No siempre podríamos estar, pero eso no quiere decir que no amamos a esa persona en el sentido de que es un ser creado por Dios y que merece la oportunidad también. Porque enseguida tenemos esta noción de justicia. Sí. Me hizo mal, yo merezco
ser recompensado. Sí. Si le va mal a la otra persona, ahí te va. Ajá, y se, Soy para que me siga. toma, toma, ¿verdad? Y nos toca entonces, y esto es, nos toca decidir incluir a Dios en esto, incluir sus principios, su perspectiva y saber que las personas hacen lo mejor con lo que tienen y quizás esa persona no tenía lo suficientemente bueno, una perspectiva de vida como para no afectarme. Y puede estar sinceramente equivocado. Como Saulo, ¿no? Y necesita un empuje Saulo para caer del estaba caballo. bien equivocado, él era honesto y Dios le llama la atención. Pero Dios nos está llamando a todos y todos, pero imagínense, todos somos puercoespines, ¿no? Puercoespines. Estamos llenos de púas y a veces esas púas nos afectan. Espinas, estamos llenos de espinas, sí. Entonces, el poder permitirle a una persona, a una amistad, a una relación, decirle, bueno, tú eres libre. Espina, espina. Sí, pero ustedes dicen púa. Decimos las dos, Púa. púas y espinas. Púas. Eu pensei que era pulga. Não, não. Tinha certeza. Sí. Eu não queria entender. Fala Pulga, pulgas. pra Não, nós. fala pulgas também ali, eu disse para espinhos. Púa, espinhos. Ajá, ajá. As dois. Ok? As dois. Entonces, y también estamos llenos de pulgas también. Eu penso que a comunhão com os nuestros Deus, tenemos amor, verdad, libertad. Sí. La comunión. Ujú. Sí, sí. Entonces, y nos permite eso entender que la otra persona está en su sendero, porque todos estamos caminando con Dios rumbo al cielo. Sin embargo, algunos se caen, tropiezan. Nos toca ser longánimes. O sea, cuando nuestros hijos, cuando se caen, ¿qué les decimos? ¿Corremos a asistirlos o le decimos, párate? Hay una vez en Argentina, cuando fui en el 2016, estaba en el colectivo. Una niñita saltaba de la orilla abajo, de abajo al cordón. Ujú. Y se cayó y la madre, en lugar de asistirla encima, le dio un... Y claro, y por eso, pero ¿por qué castiga la madre a la niña? Porque le da miedo lo que le podría haber pasado. Ok, por miedo. Claro. Por miedo, esa madre entró en pánico Y la pobre y castiga, fíjense este pensamiento, castiga la raíz de su miedo, que es la conducta de la niña. Pero una niña es una niña no tiene la madurez. si estaba al lado de ella y veía que saltaba, ¿por qué no la detuvo antes? Correcto. Que Isso ella que eu estava pensando, os padres, quando os niños estão chiquitos, têm a responsabilidade de educar, de avisá-los que há perigo, Claro, la ¿eh? niña no sabe. têm a responsabilidade e poner medo às vezes. Não toques em la tomada que te dá um choque. Claro. No pongas la mano en la estufa caliente que te quemas. Tienen que tener límites. Hay que establecer límites, sí. Pero ¿el límite se establece por miedo o el límite se establece en amor, en verdad, y permitiéndole al niño? La libertad de escoger. Pero ¿cómo educamos a nuestros Pero hijos? ni siempre se puede dar la libertad. Nosotros tenemos un nieto que si tú no lo agarrabas en la mano, él se iba a la calle. No podíamos darle la libertad. Era tremendo. Él se iba. Toda vez le explicaba,
y se iba, tenía que agarrar. Se le protegía. Sí, Sí. para protección. Se le protegía. Por amor Protege. se le protege, pero no se le castiga. Es el concepto, la base del concepto. Y confundimos esto por eso. Entonces, cuando llega la adolescencia, si comprendemos lo que es proteger y no coerción, sabremos cómo hablarle, porque en la adolescencia te Desafían. Exacto. Entonces, ¿cómo vas a manejar esa situación? Porque ahí ya comprende, Ya ya comprende. sabe. Es otro método. ¿Eh? Es el método de Dios, el método de amor. Ok, quiero seguir con el siguiente párrafo. A ver. Dios podría haber ¿ese ya lo Sí. leí? ¿Es ese? Yo podría haber, Destruido a Satanás. sí, Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podremos arrojar una piedrecita al suelo. Ya lo sé. Ya. ok, entonces el siguiente. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre de su hijo, del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. O sea que ahora Satanás ya queda delimitado, ¿sí? Limitado. Limitado al mundo. No Queda confinado. confinado. Queda a este planeta. Dice de toda la gente, 709 páginas. Ok, muy bien. Ahora vamos a ir rápidamente. Porque esa era la pregunta que había dicho al principio. Exacto. Vamos a ir rápidamente a lo que es la visión del fin. La visión del fin, el apóstol Juan está prisionero en Patmos y él en visión es consolado y se le promete que Dios está con él. Dios le dice que él lo acompaña hasta el fin. Entonces, esto es, quiero la visión, voy a escribirlo aquí. La visión del fin. Voy rápidamente. La visión del fin es cuando nosotros estamos en un bote, no sé si han navegado en un bote y ustedes dicen, uy, no ven la orilla, y de repente la vieron. Ustedes están buscando la orilla y de repente la ven y se va acercando. Esa es la visión del fin. Otros hablan de la luz al final del túnel. Eso es una esperanza. Eso es muy consolador. Eso es muy consolador porque aunque de este lado de la eternidad, aunque la vida sea muy difícil, esa perspectiva del fin nos da esperanza. Eso. Más allá de nuestra situación actual. Nos ayuda a elevarnos por encima de todo lo malo que nos está ocurriendo. Entonces, tenemos una cuenta regresiva. ¿Cuál es la cuenta regresiva? Esto significa regreso. Año nuevo. La víspera estamos en la víspera y empezamos 10, 9, 8, 7,
5, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? ¡Feliz año! ¡Feliz año! Bueno, es de esto que estamos hablando. La cuenta regresiva ocurre cuando nosotros estamos muy conscientes de por dónde va el tiempo, de todas las señales que están. Y estamos preparados y no caemos en el engaño. Estamos claros en los métodos de Dios, tan claros que no nos metemos en esto porque estamos enfocados en esto. O sea, cuando uno le dice a los niños, hazme este mandado, cuidado con esto y cuidado con otro, y empieza con la retaíla. O sea, si nosotros hemos entrenado a nuestros hijos, no tenemos que decir, otra perspectiva es ve con Dios, o vas encomendado. Y el niño va y hace el mandado, y regresa. Ok, lo otro. Las órdenes en marcha, dice la lección. Órdenes de marcha. Es una traducción mala, pero lo que esto significa, las órdenes de marcha en el sentido militar es las órdenes para funcionar o la función. Y en inglés suena mejor porque esto significa que uno va marchando. o en el lenguaje vernacular en español, caminando rapidito y caminando y enseguida. Sin embargo, es órdenes para funcionar. Y estas son las órdenes. Es esto. Porque Dios es nuestro capitán. Jesús es nuestro capitán. Ok. Y nos damos cuenta que la primera parte del mensaje de los tres ángeles es el evangelio eterno, las buenas nuevas que siempre han existido. Son las mismas. Son las mismas. No ha cambiado nada. El carácter de Dios es el mismo. Que haya una acusación es independiente de quién es Dios. Y no solamente quién es Dios, sino que se va a manifestar quién es en nuestras vidas en la medida en que así se lo permitimos. Ok. Ok. Esto. ¿Qué significa esto? Órdenes de marcha en dirección al objetivo. Sí, esas son las directivas. ¿Qué significa esto? ¿Esto lo han visto? Cuando uno lee una noticia, QUPD, QEPD. QEPD significa que en paz descanse. ¿En qué momento se ve eso? ¿En qué momento lo notamos? Cuando alguien fallece. Cuando alguien fallece, usamos esto. ¿Qué es la muerte? ¿En qué consiste la muerte? Epa, la muerte es un sueño. Es un descanso temporal. Temporal. Sueño temporal. Es un descanso temporal, no es permanente. Tenemos el concepto de que la muerte es el juicio de Dios. Hablamos de Sodoma y Gomorra, juicio de Dios. Hablamos de la destrucción de Babilonia, cuando fue destruida Babilonia, decimos, el dedo de Dios escribió y después el juicio de Dios. Sin embargo, fue un sueño temporal porque el juicio va a ser ejecutado en el futuro. Se va a llevar a cabo en el futuro, la decisión final. Y Dios, por amor, puso a dormir a Sodoma y Gomorra,
a los babilonios, a todas estas personas que ellos en libertad decidieron en contra de Dios. Dios por amor los hace descansar. ¿Para qué? Porque honestamente los malos sufren. Se sufre cuando uno no está viviendo con Dios, con sus pensamientos, con sus métodos, se sufre. Entonces Dios, y lo otro, era importante que el Mesías viniera. Una vez el Mesías vino y se cumplió la profecía y se cumplió el sacrificio, y se cumplió todo eso, entonces la muerte queda destruida y esto es temporal. Ok, regocijaos, regocijaos. La alegría de entender el carácter de Dios nos permite sobreponernos a cualquier aspereza, a cualquier dificultad. No importa, estamos aquí pasando un momento. Con Él estamos, o sea, la eternidad, estamos viviendo en eternidad. Porque aunque descansemos en Él, vamos a despertarnos en Él. Cuando éramos pequeños, no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando eran pequeños, y no los llamaba el despertador, la alarma. A veces los llamaban su papá o su mamá y le decían, fulano, despierta. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? ¿Cómo nos despertábamos? A veces decíamos, no, todavía un poquito más, un poquito más. Bueno, si había un paseo. Pero si había un paseo, nos encontraban quizás despiertos, vestidos, expertos. ¿Verdad? Es lo mismo. Estamos viviendo en eternidad. Estamos viviendo en eternidad. Entonces, quiero terminar con, a ver. El último párrafo, Ale, por favor. En el deseo de toda la gente, la página 713, el segundo párrafo. Al principio de la gran... No, pero no sucederá así. Pero no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. Un universo compuesto de seres que nos deleitaremos en hacer la voluntad de Dios y en cuyo corazón estará la ley de Dios. Vamos a orar. Padre de amor, en este momento hemos estudiado este trimestre, esta lección, y te agradecemos por esta oportunidad. Señor, te pedimos tu Espíritu Santo que continúe guiándonos a toda verdad. Bendice a las familias aquí representadas y para esta semana que podamos impactar en nuestros correspondientes círculos de influencia tu carácter de amor, tu carácter de libertad y eterno. En el nombre de Jesús. Amén.